¿Cómo están, niños? Muy buen día, ¿cómo están, niños? Hoy en el curso de geometría nuestro tema a tratar es ángulos, ¿listo? Bueno, observemos aquí, ¿no? Tenemos un reloj y vemos que ambas manecillas a cada momento, ¿no? Cada vez que nos marca la hora este reloj, las manecillas me están formando ángulos, ¿no? Como pueden observar aquí, ¿no? Tenemos aquí un origen, ¿no? El centro, este puntito que pueden observar aquí. Voy a ampliar. Listo. El centro viene a ser mi origen en común de quienes, de ambas manecillas, que en este caso serían como dos rayos. ¿Listo? Dos rayos unidos por un mismo origen en común que me va a formar, ¿no? Ambos me van a formar un ángulo. ¿Listo? Veamos, ¿no? ¿Qué es un ángulo? Es una figura geométrica formada por dos rayos que tienen un mismo origen, ¿no? Acá observemos, ¿no? Acabamos de ver las manecillas de un reloj. Sería prácticamente algo similar, ¿no? Como pueden observar, tenemos el punto de origen en común que es O y dos rayos, el rayo OA y el rayo OB. ¿Listo? ¿Y qué me están formando en su interior? Muy bien, ¿no? Un ángulo, en este caso llamado teta, ¿no? Teta es una variable, ¿sí? Que me representa una medida, ¿no? Ya saben, una variable representa cualquier número. No sé, puede ser en este caso 45 grados, 30 grados, bueno, sería cuestión de medirlo, ¿no? Listo. Entonces, como hemos visto, los elementos de un ángulo son los lados, o A en este caso, o B, ¿listo? O los rayos, o A o B. Tenemos el vértice O, ¿no? Aquí lo tenemos, el vértice O. Y tenemos la simbología, ¿no? Un ángulo se va representado de la siguiente manera, ¿no? Con este símbolo dibujamos como las manecillas de reloj chiquitito, nada más, de esta manera, o como un símbolo de mayor igual, así. Perdón, un símbolo mayor, ¿no? Eso es. Me representa un ángulo o así, ¿no? Derechito aquí y la rayita así, hacia arriba, ¿no? Listo. Eso es lo que tenemos aquí, ¿no? La simbología del ángulo y le colocan los nombres, ¿no? A o B en este caso, las letras mayúsculas, ¿no? A o B. Como pueden observar, O en este caso que viene a ser el origen en común, pueden observar aquí que siempre va en el centro, ¿no? A o B. El origen siempre va en el centro, ¿listo? Y a los costados los extremos de los rayos, ¿ya? Entonces, este ángulo, ¿listo? Este ángulo que que tenemos aquí, puede ser A o B, o también le podemos decir B o A, ¿listo? Esto es lo que quiso decir aquí, por favor lo corrigen, esto no lo copian y se quedan con el lado de aquí, pero invertido, ¿listo? O sea, le ponen ángulo B o A, perfecto. Notación, ¿no? La notación viene a ser de la siguiente manera, simplemente colocan el ángulo, no el símbolo, que ya lo acabo de explicar, el ángulo A o B, no así se lee, pero así se escribe, ¿no? El símbolo A o B y al leerlo sería el ángulo A o B. Pero ¿a qué es igual este ángulo, no? La notación queda ahí. Pero, ¿qué quiere decir eso, Miss? Pues nos quiere decir lo siguiente, ¿no? Que el rayo OA está unido con el rayo OB. Eso es lo que nos quiere decir, ¿no? Entonces en la notación solo van a escribir siempre esto. Eso es lo que siempre van a encontrar, ¿no? ¿Y cómo represento la medida de un ángulo, Miss? Pues colocan M minúscula, ángulo, el símbolo del ángulo, y la representación de la unión de los dos rayos, ¿no? A o B.
¿Y cómo se lee? Medida del ángulo AOB. ¿Listo? ¿Y a qué es igual esta medida del ángulo AOB? En este caso, el ejemplo que tenemos aquí, es igual a teta grados. ¿Listo? Aquí está, ¿no? La medida del ángulo AOB es teta grados. Perfecto, sigamos. La medición de ángulos, ¿no? Los ángulos se miden en grados hexagesimales, por eso es que aquí tenemos teta grados, ¿no? El grado se representa siempre así, ¿no? Un circulito en la parte superior derecha, ¿no? Como un índice superior, ¿listo? Entonces, ese simbolito me representa grados hexagesimales. Entonces, para encontrar la medida de un ángulo, ¿sí? Podemos hallar la medida de un ángulo, se utiliza el instrumento llamado transportador. ¿Listo? Entonces, veamos, tenemos los ángulos congruentes, ¿no? Dos o más ángulos son congruentes si tienen la misma medida, ¿no? Esto ya lo habíamos visto en la parte de segmentos, ¿no? Habíamos visto cuándo dos segmentos son congruentes. ¿Cuándo son congruentes? La palabra congruente en matemáticas siempre nos va a representar la igual medida, ¿listo? Es decir, que cuando se divide algo, una figura o en este caso un segmento, y ahora que estamos en ángulos, se divide en dos partes iguales, entonces, y que tienen la misma medida, se les dicen que son congruentes, ¿no? Bien porque está dividido en dos partes iguales o bien porque coinciden y pues simplemente tienen la misma medida, ¿no? Entonces serían congruentes. En este caso, ángulos congruentes, como aquí. Tenemos el ángulo AOB que tiene una medida, ¿no? De su ángulo teta, ¿no? Y tenemos aparte un segundo ángulo MNP, ¿no? Y la medida del ángulo MNP es igual a teta grados. Entonces, ¿qué observo, no? Que ambos ángulos tienen la misma medida. Entonces, yo digo que el ángulo AOB es igual al ángulo MNP. Entonces, ¿qué observo aquí? Que estos ángulos son congruentes. ¿Listo? Bien. ¿Qué hacemos? Aquí tenemos la bisectriz de un ángulo, ¿no? La bisectriz de un ángulo es el rayo que partiendo del vértice, como podemos observar aquí, ¿no? Divide a un ángulo en dos ángulos congruentes, ¿no? Observemos, fijémonos ahorita en este caso tenemos el ángulo AOB, ¿no? ¿Y qué pasa? Viene, se está aquí formando, se está dibujando un rayo que prácticamente, como se pueden dar cuenta, parte también del origen, ¿no? Y justo está siendo dibujada en el centro, en el medio del ángulo AOB, ¿no? ¿Y qué pasa? Entonces me está formando, ¿no? Dos ángulos iguales, ¿no? Al pasar esta bisectriz, ¿no? Este rayo que pasa por el centro del ángulo AOB, ¿no? Se va a llamar bisectriz. En este caso, nuestra bisectriz tiene la notación de es OM. ¿Listo? Tenemos el rayo OM, en este caso es nuestra bisectriz. ¿Por qué? Porque está dividiendo el ángulo AOB en dos ángulos iguales, ¿no? Observen aquí. Está pasando por aquí la bisectriz y que me forma el ángulo alfa y también otro ángulo alfa. ¿Listo? Entonces, ¿qué observo? Como son iguales estos ángulos, ¿qué vienen a ser también? Congruentes. ¿Listo? Ya. A ver,
¿Qué más tenemos? Bueno, acá hay otro ejemplo. A ver, observemos este ejemplo. Dice, si tenemos el ángulo, en este caso, ¿no? A, B, C. ¿Listo? Observemos solo el ángulo ABC. ABC. ¿Listo? Ya, lo tienen ahí observado. Y trazamos el rayo que divide en dos partes iguales a este ángulo ABC, ¿no? Aquí está. Justo se traza un rayo BX, ¿no? Y vemos que divide a el ángulo ABC en dos partes iguales, en dos ángulos iguales, ¿no? Por ejemplo, vamos a ponerle aquí un ángulo, a ver, ¿qué puede ser? A minúscula, y aquí también se está formando un ángulo A minúscula, ¿no? ¿Por qué? Porque se me ha trazado la bisectriz BX, ¿no? Aquí lo indica, esto es su nombre. Perfecto. Continuemos. Luego tenemos que la medida del ángulo ABX, ¿listo? ¿No? Porque al trazarse la bisectriz se están formando dos ángulos, ¿no? Aquí tenemos ABX, la medida del ángulo ABX entonces va a ser congruente, aquí tienen el símbolo de la congruencia, ¿no? Es congruente a la medida del ángulo XBC. ¿Listo? Ya. Muy bien, continuemos. ¿Y cómo se lee? La medida del ángulo ABX es congruente a la medida del ángulo XBC, ¿no? Eso queda claro. Missy, ¿cómo construyo una bisectriz? Bueno, hay 3 o hasta 4 pasos, ¿no? Para poder hacerlo. En este caso van a necesitar una regla y su transportador. ¿Listo? Les voy a dejar un video para que puedan hacer esto con tranquilidad y para no alargar mucho más este video que quiero pasar a los ejemplos. ¿Listo? Es un video que les va a quedar muy claro cómo se hace. Ya bueno, entonces ahora, ¿cómo podemos medir los ángulos, no? Para medir los ángulos, el primer paso es, aquí está, colocar el transportador, ¿no? De manera que el centro, nuestro centro, el centro de los que une estos dos rayos coincida con el vértice del ángulo, ¿listo? Coincida con el centro del transportador. Una vez que queda así, uno de los rayos, en este caso el rayo OB, tiene que pasar sí o sí por donde está la medida del ángulo de 0 grados. ¿Listo? 0 grados. Entonces, cuando ya tengamos esta ubicación del transportador con respecto a este ángulo A o B, por ejemplo, ¿no? Pues observamos simplemente la medida, ¿no? El segundo, ¿no? En este caso rayo o A, me va a mostrar la medida, ¿no? Me va a mostrar cuánto marca esta medida del ángulo, ¿no? En este caso, como podemos ver, parte de 0, ¿no? Tenemos 0. 0 y avancemos. ¿Cuánto mide? Un poquito más de 60 grados, como pueden observar aquí. ¿Listo? De repente es 65 grados, ¿no? Ustedes van a tener medidas más pequeñas y lo van a poder aproximar mejor. Listo. Tenemos aquí otro ejemplo, ¿no? Aquí tenemos el ángulo, por ejemplo, ¿no? DOE, ¿no? Aquí está representado, vean. Medida del ángulo DOE. DOE, ángulo DOE. Listo, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos, no? Colocamos nuestro transportador coincidiendo el punto de unión, ¿no? La unión en el centro del transportador. Vemos que el rayo OE, o uno de los dos rayos, cualquiera, en este caso OE, ¿no? Pase por donde está marcando 0 grados, observen aquí, y luego, pues,
vemos que el segundo rayo me va a marcar la medida. En este caso partimos de 0, ¿no? Y observo que el rayo OE del ángulo de OE me está marcando la medida. En este caso sería un poquito más de 120 grados. ¿Listo? Bueno, ahora sí, niños, pasemos a los ejercicios. Listo, aquí usando su transportador van a medir los ángulos. ¿Listo? Ok. Usa el transportador para construir también los siguientes ángulos, ¿no? Niños, cuando un ángulo les va a marcar 90 grados, ¿listo? Que sería de esta manera. Todo ángulo de 90 grados siempre va a ser de esta manera, ¿no? Tienen aquí, ¿no? Se va a formar como la mitad de un cuadrado y se va a representar la medida del ángulo de 90 grados, se le va a representar con un cuadradito así, en toda en la esquina, ¿no? En donde debe de haber un ángulo normal así, como en estos casos, pueden observar, de manera ovalada, pues aquí se va a formar un cuadradito chiquitito. Y eso me va a representar que el ángulo mide 90 grados. ¿Listo? Tenemos un ángulo, también se le conoce como ángulo recto. Ángulo recto o ángulo de 90 grados. ¿Listo? También tenemos un ángulo agudo, ¿no? Bueno, empecemos por el ángulo llano. ¿Listo? El llano es cuando, miren aquí, ¿no? Del centro, a ver, listo. Del centro tenemos el rayo, en este caso, por ejemplo, OA, y tenemos aquí, para el lado izquierdo, el rayo OB, ¿no? Como pueden observar aquí se me ha formado un ángulo, pero si ustedes ponen la escuadra en el centro, van a ver que este ángulo mide 180 grados, ¿listo? A este le llamamos ángulo llano, ¿ya? ¿Mide cuánto? 180 grados. Prácticamente cuando veo como una recta, ¿no? Dos rayos que me forman una recta, dos rayos unidos por el origen o cualquier origen, y forman una recta, mide 180 grados, ¿listo? También recuerden, hemos visto el ángulo de 90 grados, ¿listo? O llamado ángulo recto, ¿listo? Ahora, si mi ángulo, ¿no? Ya no es de 90 grados, sino es menor que, mira, ahí sería 90 grados, ¿no? Ahí. Pero si lo dibujo por acá así, ¿no? Antes de que me forme 90 grados, este ángulo, ¿listo? Se va a llamar ángulo agudo, ¿no? Puede ser 30, 45, puede ser 89, ¿listo? 89 como mínimo, perdón, como máximo, ¿no? Entonces, cualquier medida que sea menor que 90, este ángulo se va a llamar ángulo agudo, ¿listo? Ángulo agudo. ¿Qué más? Y bueno, y por último, no, faltan solo dos más. Voy a borrar esto para poder explicar los últimos dos. Ya. Y tienen el ángulo, aquí está, obtuso, ¿listo? Igual, siempre parten, por ejemplo, imagínense, ahí sería 90 grados, pero si pasa de 90 grados, si mi ángulo es mayor que 90 grados, ¿listo? Puede ser 91, 92, hasta antes de 180, ¿no? O sea, hasta 179, ¿sí? Porque si me mide 180 sería un ángulo llano, pero en este caso, este ángulo que está entre el 90 grados y 180 grados se va a llamar obtuso. ¿Listo? Y aquí está, ¿no?
me forma un ángulo mayor de 90 grados. Bueno, puede ser, por ejemplo, 91 grados, ¿listo? O puede ser 130 grados, ¿listo? O puede ser, como acabo de explicar, 179 grados, ¿listo? Es un ángulo obtuso porque es mayor que el ángulo de 90 grados, ¿listo? Y es agudo cuando es menor que el ángulo de 90 grados, ¿listo? Ya, esto yo lo expliqué hace rato. Y por último, tenemos el ángulo que da la vuelta completa, ¿listo? ¿No? Por ejemplo, aquí, ¿no? Vamos a verlo de esta manera. Un ángulo que da la vuelta completa. Hasta aquí sería 180 grados, ¿cierto? Imagínense ahí, ¿no? Aquí, imagínense, aquí está mi centro, ¿no? Y ahí están, dos ángulos, ¿no? Entonces, imagínense, aquí es un ángulo llano, mide 180, pero ¿qué pasa si este de acá, aquí está marcando 0 grados, pero ¿qué pasa si este rayo, hay que ponerle rayo, en este caso, OB, gira, sigue girando y llega a unirse con el rayo OA, ¿no?